¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, sí, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? ¿La Sí, pantallita? profe. Sí, profe. Y, Adelma, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, ¿Cómo estás, alumnos. Adelma? Bien, bien. ¿Sabes que no tenemos control del aula, no? Me parece que es la segunda vez, es el segundo viernes que no tenemos control del aula. No sé si el encargado de soporte técnico se olvidó, no sé qué pasó. Ujú. Bueno, Habrá que tener en cuenta esto para la próxima. sí, ya averiguo a quiénes están encargados y les voy a decir que no se olviden. ¿Bien? Por favor, Adelma. Sí. Bueno, chicos, empezamos. Así que les voy a pedir, por favor, que tengan cuidado con el micrófono. Si van a preguntar, si van a consultar, activen el micrófono y no se olviden de apagar. Vamos a empezar, chicos. Segunda clase de determinantes. Esta clase también es un poquito larga. Me refiero a la parte teórica. Así que lo que me llama la atención es que son pocos los participantes de la clase. Tenemos 115. Sí, son pocos alumnos, eso también me llamó la atención. Sí, porque la comisión tiene más de 200 alumnos. ¿Tienen algún parcial mañana, chicos? No, profe, al menos lo de industrial lo tenemos para hacer mañana. La verdad es que llama la atención. Apenas tenemos 121. Bueno, imagino que se van a ir sumando. Empecemos, chicos. Profe, ayer, el miércoles estaba caída la página y hace rato también no se podía entrar. Capaz que es por eso, profe. Yo pude entrar sin problemas, ¿no? De todos modos, si ustedes tienen los grupos de WhatsApp, si comentan en los grupos que hay problemas para ingresar a la página, al aula virtual, hagan circular el enlace. El enlace es el correspondiente al aula, al anfiteatro. Circulen el enlace y a través del enlace, sin necesidad de entrar al aula. ingresar al aula virtual, pueden acceder a la clase. Por favor, hagan eso. Bueno, profe, aunque yo no tengo teléfono, pero igual le voy a decir a los chicos que tengo acá cerca que lo hagan, profe. Bien, bien. Todos están escuchando. No es únicamente para su compañero el mensajito. Sí, sí se escucha, profe, sí se escucha. Bien, bien. Sí, Entonces, ustedes lo pueden copiar en un Word o en cualquier archivo y ese link les sirve para ingresar. No es necesario que entren al aula. bueno, empezamos. Una cosita con respecto al enlace, ¿no? Circulen el enlace, el link entre ustedes, entre los estudiantes, que no llegue a otras manos porque después pueden interrumpir el enlace. Me refiero a que pueden ingresar personas que no son estudiantes y pueden causar algunos inconvenientes durante la clase. Bueno, empezamos, chicos. ¿Profe? Empezamos. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, empezamos, chicos. No habíamos quedado en la propiedad 5. En esta propiedad nos quedamos, si no mal recuerdo. Rápidamente la repasemos a la propiedad 5. Habíamos dicho que, dado un determinante, podemos elegir una fila o una columna, y la propiedad nos dice que podemos descomponer los elementos de una fila o de una columna en dos términos, en la suma de dos términos, en la suma de tres términos, en la suma de n términos. Por ejemplo, este determinante de orden 2, que es igual a 17, tomé yo la primera fila y descompuse a cada uno de los elementos de la primera fila como la suma de dos términos. Lo podría haber hecho como la suma de tres términos, de cuatro términos, de n términos. Entonces, la propiedad, fíjense, antes de pensar en la propiedad, menos 1 lo expresé como menos 2 más 1, menos 3 lo expresé como menos 2 menos 1. Entonces, la propiedad postula que al determinante lo podemos descomponer
como la suma de dos determinantes. ¿Por qué de dos determinantes? Y bueno, porque yo elegí descomponer a los elementos de la primera fila en dos términos. Si hubiera elegido descomponer a cada elemento de la primera fila en la suma de tres términos, entonces al determinante se lo descompone como una suma de tres términos, y así sucesivamente. ¿Está? De tal manera que la primera fila del primer determinante, ¿sí?, la primera fila que yo elegí para descomponer, va a estar formada, la primera fila del primer determinante va a estar formada por los primeros términos, y la primera fila del segundo determinante va a estar formada por los segundos términos, mientras que las otras filas se mantienen constantes. Por ejemplo, la segunda fila no cambió. Entonces, si ustedes resuelven este determinante y suman, van a obtener el mismo resultado que este determinante o que este. Es decir, van a obtener 17 como resultado. Entonces, la propiedad le está diciendo que a partir de un determinante, ustedes pueden descomponer ese determinante como la suma de n determinantes, descomponiendo, obviamente, una fila o una columna como la suma de n términos. Pueden ir de este determinante a esta suma de determinantes, o bien a partir de una suma de determinantes, si ustedes ven que tienen filas o columnas que son iguales o comunes, y que solo varía en una fila o en una columna, pueden ir de la suma de dos determinantes, como en este caso, a un solo determinante. Es decir, se hace el proceso directo y también se puede hacer el proceso inverso o recíproco. Eso para que lo tengan en cuenta, porque eso lo van a hacer en la práctica. Bien, repito, la propiedad 5 ya la vimos en la clase anterior, fue la última propiedad que revisamos. Vamos con la propiedad consecuencia de la propiedad 5, y esta propiedad es sumamente importante, chicos, a prestar atención a esta propiedad, porque esta junto a otras propiedades van a servir como fundamento, como base para lo que vamos a ver en esta clase. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser la relación que existe entre los determinantes de matrices equivalentes, y vamos a estudiar los dos métodos que nos quedan para resolver determinantes de orden 3 o de orden superior, que son el método de triangulación y el método de Chio. Estos dos métodos se apoyan en algunas de las propiedades que ya hemos visto y que vamos a ver hoy. Entonces, a tener en cuenta, yo cuando termine de mirar, de ver todas las propiedades, voy a hacer un resumen, un repaso de las propiedades más importantes para lo que viene, ¿de acuerdo? De todos modos, todas las propiedades son interesantes y las tienen que conocer. Como yo les digo, anótenlas, ténganlas ahí a mano en alguna hojita aparte. Bien, ¿qué dice esta propiedad? Que, como ya dije, es muy importante. Dice la propiedad, el determinante de una matriz no varía, no cambia, si a una línea se le suma una combinación lineal de otras. Ojo, esta propiedad es distinta y expresa algo que es totalmente distinto a la propiedad que ya hemos visto el día de ayer y que también hablaba de combinación lineal. No sé si se acuerdan. Había una propiedad que vimos en la clase anterior que decía, si una fila o una columna es combinación lineal de otras filas o de otras columnas, el determinante vale 0. Esta propiedad expresa algo totalmente distinto. ¿Qué dice la propiedad? Repito, el determinante de una matriz no cambia si a una línea, es decir, si a una fila o a una columna, se le suma una combinación lineal de otras filas u otras columnas. Ya dijimos que este concepto de combinación lineal es un concepto que lo vamos a definir formalmente cuando estudiemos espacios vectoriales. Entonces, lo que tenemos que entender de combinación lineal entre filas o entre columnas, por ahora, es lo siguiente. Una combinación lineal entre filas o columnas no es otra cosa que una suma de filas o de columnas multiplicadas por un escalar. Bueno, veamos entonces un ejemplito para ver cómo se aplica esta propiedad consecuencia de la propiedad 5. Fíjense, tienen un determinante de una matriz cuadrada, de una matriz A, ¿sí?, de tercer orden, y miren lo que vamos a hacer. Este determinante es igual a menos 45,
Yo lo resolví aplicando la regla de Sarrus y ese es el resultado. Presten atención a lo que vamos a hacer. Miren. A la fila 2 le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por el escalar menos 6. Es decir, a la fila 2 le vamos a sumar una combinación lineal de la fila 1. Bien, entonces la fila que va a cambiar de este determinante va a ser la segunda fila, mientras que la primera fila la vamos a mantener constante. Entonces la copiamos a la primera fila y multiplicamos a la fila 1 por menos 6 y le sumamos la fila 2 para obtener la nueva segunda fila. Menos 6 por 1 menos 6 más 6 es 0. Menos 6 por 3 es menos 18 más 3 menos 15. Menos 6 por menos 2 es 12 más 3, 15. ¿Está? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta tercera fila? Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a sumar a esta tercera fila una combinación lineal de esta primera fila. Esta, mire, le vamos a multiplicar a la fila 1 por menos 3 y le vamos a sumar la fila 3, perdón, por menos 3 a la fila 1 y le vamos a sumar la fila 3. ¿Está? Bueno, entonces, la fila que va a cambiar va a ser la fila 3 y la fila 1 se mantiene constante. Hagamos entonces estas operaciones elementales, son operaciones elementales sobre fila. ¿Sí? Esto ya conocen ustedes, lo hemos estudiado cuando hemos visto matrices y puntualmente cuando hemos visto transformaciones de matrices a partir de operaciones elementales sobre filas. Bien, entonces multipliquemos la fila 1 por menos 3 y le sumemos la fila 3. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 3, menos 9 más 1, menos 8. Menos 3 por menos 2, 6 más 5, 11. Ahí está la nueva tercera fila. ¿Qué es lo que hicimos? Atención, ¿qué es lo que hicimos? Le sumamos a la fila 2 y a la fila 3 una combinación lineal de la fila 1. Eso es lo que hicimos, chicos. Y fíjense, ahí están las combinaciones lineales. A la fila 2 le sumamos una combinación lineal de la fila 1. Es decir, le sumamos la fila 1 multiplicada por el escalar menos 6. A la fila 3 le sumamos una combinación lineal de la fila 1. Es decir, le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es este determinante respecto a este determinante? ¿Son iguales? ¿Son distintas? ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice, no cambia. Este determinante no cambia. Con lo cual, el resultado de este determinante también es menos 45. Ustedes pueden probar resolviendo por Sarrus este determinante y luego este determinante y van a comprobar que los resultados son iguales. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Esta propiedad, repito, insisto, es importante. Obviamente cuesta un poquito, no tanto porque si ustedes observan, si prestan atención, estamos aplicando operaciones elementales sobre fila, tema que ustedes ya conocen muy bien. Estamos combinando dos operaciones elementales sobre fila, el producto por un escalar y la suma entre dos filas. Ahora bien, chicos, ustedes dirán, ¿y en qué me beneficia conocer esta propiedad a la hora de resolver determinantes? ¿Qué utilidad tiene esta propiedad? Fíjense que yo estas operaciones elementales no las elegí al azar. Fíjense lo que hice con la primera columna de este determinante. La convertí en esta columna, en esta primera columna. De tal manera que todos los elementos son nulos, salvo este primer elemento, que vendría a ser el pivot. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de pivot y transformábamos las matrices en matrices equivalentes. Bien, eso es lo que hicimos. Convertimos a esta primera columna en una columna con ceros, salvo el pivot, salvo un elemento. Y ahora, ¿qué podríamos hacer en lugar de aplicar la regla de Sarrus para resolver este determinante? Podríamos aplicar el método de Laplace, o la regla de Laplace, que es el primer método que hemos estudiado el día de ayer. ¿Qué dice Laplace? Que elijamos una fila o una columna, y mejor aquella que tenga la mayor cantidad de ceros. Entonces podríamos elegir esta columna, que tiene dos ceros, y tiene un solo elemento distinto de cero. Entonces, por esta columna, por esta primera columna, hacemos el desarrollo de Laplace.
A ver, ¿qué dice Laplace? ¿A qué es igual el desarrollo por esta columna? Es igual a este elemento multiplicado por su cofactor, más este otro elemento multiplicado por su cofactor, más este último elemento multiplicado por su cofactor. Y fíjense que estos dos términos se van a anular porque tienen un factor igual a 0. Entonces, el desarrollo de Laplace, ¿sí?, por columna o por fila, en este caso por columna, en un determinante de orden 3, tiene 3 términos. Pero al tener 2 de esos elementos iguales a 0, estos 2 términos se anulan. Entonces el desarrollo queda reducido a un solo término. Ahí está la utilidad, chicos. La utilidad de convertir en 0 a los elementos de una fila o de una columna, salvo un elemento, a partir de las operaciones elementales sobre fila o sobre columnas, aplicando esta propiedad. ¿Está, chicos? Entonces ahora, ¿cómo hacemos para resolver el determinante? Aplicando la regla de Laplace. Trabajaríamos solo con este término, porque estos dos términos, insisto, se anulan. Entonces tenemos 1, que es este elemento, por su cofactor, y toda esta expresión es su cofactor. Repasemos un poquito cómo hacemos para calcular el cofactor de un elemento. El cofactor asociado a este elemento, al A sub 1, 1. Se multiplica el signo correspondiente a esta posición, menos 1, esta es la formulita, esta es la expresión que nos permite calcular el signo. Menos 1 elevado a la fila más la columna. Fila 1, columna 1, es decir, 1 más 1, menos 1 elevado al cuadrado. Por el menor complementario, que es un determinante de un orden menor, es decir, un determinante de orden 2, que resulta de suprimir la fila y la columna del elemento cuyo menor complementario estamos calculando. Entonces, menos 15, 15, menos 8, 11, forman parte del menor complementario. Resolvemos el determinante y multiplicamos con estos dos factores. Y el resultado es menos 45. ¿Se entiende, chicos? De todos modos, vamos a volver a hacer un ejercicio más adelante para un determinante de orden 3, aplicando esta misma propiedad, y luego lo vamos a hacer para un determinante de orden 4 para que quede claro. Ahora bien, ustedes deben estar pensando, y por ahí en cierta forma coincidiría con ustedes, estarían pensando que no sé si tiene tanta utilidad esta propiedad para un determinante de orden 3. ¿Por qué? Y porque a un determinante de orden 3 lo podemos resolver aplicando la regla de Sarrus, que ya todo el mundo sabe. Me refiero a ustedes. Todos ustedes ya saben resolver por Sarrus un determinante de orden 3. Y resulta mucho más cómodo. Particularmente, a mí, la regla de Sarrus me resulta mucho más cómodo. Entonces, si tengo un determinante de orden 3 para resolverlo, aplico la regla de Sarrus y no aplico este procedimiento. Este procedimiento, chicos, este procedimiento es el método que vamos a estudiar más adelante y se llama el método o la regla de Chío. En eso consiste la regla de Chío, en convertir una fila o una columna en ceros, salvo un elemento que se llama pivote. Y después se aplica Laplace, es decir, el método de Chío. Después, para resolver el determinante, acude al método de Laplace. Ya lo vamos a ver en detalle, chicos. Ahora bien, como les decía, mucho sentido no tiene aplicar esta propiedad para un determinante de orden 3. Pero si el determinante fuera de orden 4, allí ya no puedo aplicar Chío. Una vez más les digo, no se puede aplicar Chío. Entonces, ¿qué me queda por aplicar para resolver ese determinante? Y bueno, el primer método que hemos estudiado, Laplace. Y ahí sí tendría sentido elegir una fila o una columna de ese determinante de orden 4 y convertir todos los elementos en 0 salvo 1. Entonces el desarrollo de Laplace va a ser mucho más simple. Se van a reducir los términos. ¿Me explicó? Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Hagamos captura de esta pantallita y sigamos con las propiedades. Vamos. ¿Listo? Voy avanzando, chicos. Bueno, vamos a esta propiedad 6, que es una propiedad muy facilita. También es importante.
Dice el determinante, y ya la vimos a esta propiedad con la profe Adelma el día de ayer, el determinante de las matrices triangulares, y cuando dice triangulares se refiere a las triangulares superiores y a las triangulares inferiores, y también las matrices diagonales, el determinante de este tipo de matrices es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Esto ya lo vimos en la práctica del día de ayer. Miren, esta matriz A es una matriz triangular superior. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Entonces, el determinante de esta matriz triangular, ¿cómo se calcula? Multiplicando los elementos de la diagonal principal. 1 por 3 por 5. Y esto me da 15. Entonces, cuando ustedes tengan una matriz triangular o una matriz diagonal o escalar, o si quieren una matriz identidad y quieran calcular su determinante, lo único que tienen que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal. No hay que aplicar ningún método. Lo pueden hacer, pero van a obtener el mismo resultado. Si están apuraditos con el tiempo, ven la matriz es una matriz triangular o una matriz diagonal, multiplican los elementos de la diagonal principal para calcular el determinante. Fácil la propiedad. Propiedad 7. Esta propiedad también es sencillita. No la pudimos ver ayer en la práctica, pero ahora lo vamos a ver. Fíjense lo que dice esta propiedad. El determinante del producto entre dos matrices es igual al producto de los determinantes de dichas matrices. Es una suerte de propiedad distributiva. Yo la llamo así para que ustedes me entiendan. No se llama así la propiedad, ¿no? Pero yo la llamo así. Fíjense, el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Simplemente para que se acuerden de la propiedad. Es muy fácil. Bien, ustedes, como siempre, deberían comprobar proponiendo algunos ejemplitos. No lo podemos hacer para todas las propiedades en la clase. Vamos con la propiedad 8. Fíjense, esta propiedad es importante. Miren lo que dice. Sea la matriz A cuadrada invertible, es decir, la matriz A admite inversa. Entonces, su determinante no es nulo, su determinante es distinto de 0. Entonces, fíjense que acá estamos empezando a ver una u otra, mejor dicho, otra de las condiciones necesarias y suficientes para que una matriz admita inversa. Cuando estudiamos matrices, hemos visto dos condiciones para determinar si una matriz admite o no admite inversa. Y acá estamos viendo otra condición. De todos modos, las vamos a repasar en la próxima clase a las 3 condiciones. Bien, entonces, una condición facilita de poder implementar a la hora de determinar si una matriz tiene o no tiene matriz inversa es calculando su determinante. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a volver a esta propiedad. Entonces, si la matriz A admite inversa, su determinante es distinto de 0. Y también se cumple, eso es lo que dice la propiedad 8, y también se cumple esto, es decir, el determinante de la inversa de una matriz es igual a 1 sobre su determinante. Otra propiedad facilita de entender. Yo les invito a que propongan ejemplos para comprobar si se cumple esta propiedad. Obviamente se tiene que cumplir porque es una propiedad. Propiedad 9. Esta propiedad la van a demostrar en la práctica. Dice, sea la matriz A cuadrada y ortogonal. ¿Cuándo una matriz es ortogonal? Cuando su inversa es igual a su traspuesta. Por favor, los tipos de matrices que hemos visto en el capítulo de matrices, ténganlas anotadas en alguna hojita o en alguna ficha, como yo siempre digo, ¿sí? Con las definiciones. Entonces, si la matriz es una matriz ortogonal, su determinante o es igual a 1 o es igual a menos 1. No tiene otro valor el determinante de una matriz ortogonal. Esta propiedad la van a demostrar en la práctica. Y les dejo esta última propiedad para que ustedes la reflexionen. ¿Qué dice esta última propiedad? La suma de los productos de los elementos de una fila o de una columna, ¿sí? De una matriz, por los adjuntos de los elementos correspondientes a otra fila o a otra columna, es 0. Esa suma es 0. Y se los dejo para que ustedes comprueben y la analicen luego de clases. Bien, hagan captura de esta última pantallita que contiene las propiedades y ahora vamos a pasar a repasar, ¿sí?
a revisar las propiedades más importantes para lo que viene en esta clase. Por eso se los voy a pintar, se los voy a resaltar con color. Son 4 las propiedades que vamos a aplicar, porque sobre estas 4 propiedades se apoyan los conceptos que vamos a estudiar ahora. El primer concepto va a ser analizar qué va pasando con el determinante de una matriz a medida que a la matriz la vamos transformando a partir de operaciones elementales sobre filas o sobre columnas. Y luego vamos a ver los 2 métodos que ya les mencioné. El método de triangulación y el método de Chiyo. Métodos que se apoyan en estas propiedades. Entonces, primera propiedad importantísima. En realidad, todas son importantes, pero estas 4 que vamos a repasar ahora son importantes para lo que viene. Propiedad 2, ¿qué dice? Ya la vimos en la clase anterior, en la clase de ayer. Si se permutan 2 líneas, es decir, 2 filas o 2 columnas, cualesquiera, de una matriz, su determinante cambia de signo. Repasemos, perdón, no les propuse el ejemplito, pero está sencilla la propiedad esta, la vimos ayer. Vamos a la propiedad 3, que también la vimos ayer. ¿Qué dice esta propiedad 3? Si se multiplican todos los elementos de una fila o de una columna de una matriz por un mismo escalar distinto de 0, el determinante correspondiente queda multiplicado por dicho escalar. Esta propiedad sí la vamos a repasar con un ejemplito. Bien, yo siempre propongo, o en la mayoría de las propiedades propongo determinantes chiquitos, ¿no? De orden 2, pero como dije ayer, las propiedades son válidas para determinantes de orden 3, de orden 4, de orden n. Miren este determinante de orden 2. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar a la segunda fila por este escalar distinto de 0, por 2. Entonces obtenemos este determinante. La primera fila se mantiene inalterable y la segunda fila la multiplicamos por 2. Es decir, a cada uno de los elementos de la segunda fila lo multiplicamos por el escalar 2. 2 por 5, 10, 2 por menos 2, menos 4. Entonces, la propiedad dice que este determinante, ¿sí? Este determinante que acabamos de obtener, es igual a este determinante multiplicado por el escalar. ¿Sí? 2 por este determinante que está acá. Ustedes después, si quieren, calculen este determinante y multipliquen por 2 y van a ver que la igualdad se verifica. Eso dice esta propiedad. Ahora bien, atentos acá. Esto vimos en la clase de ayer. Pero ahora, quiero que presten atención. Vamos a interpretar esta misma propiedad, pero de otra forma. Fíjense, nos concentremos en este determinante. Miren este determinante. Si observamos la segunda fila de este determinante, vemos que los elementos son múltiplos de 2. ¿Sí? 10 y menos 4 son múltiplos de 2. Eso quiere decir que entre estos elementos hay un factor común. ¿Y cuál es ese factor común? 2. Entonces, la propiedad me está diciendo, en otras palabras, que podemos extraer factor común de una fila o de una columna en un determinante. Entonces, observo que tengo un factor común en esta segunda fila y extraigo el factor común. ¿De acuerdo? Y el determinante, que vamos a anotar al lado del factor común, va a tener la primera fila, la misma, y la segunda fila, ¿cómo la vamos a obtener? Los elementos de la segunda fila a la cual hemos sacado el factor común. Vamos a dividir cada uno de estos elementos por el factor común. 10 dividido 2, 5, menos 4 dividido 2, menos 2. De esa forma se saca factor común, ¿o no es así, chicos? ¿Se acuerdan cuando han estudiado los casos de factorio en tercer año, en la secundaria? Cuando, por ejemplo, tenían una expresión algebraica de este tipo, estoy pensando en una expresión, mire, más 6z. Entonces, debemos aplicar el primer caso. Ustedes han estudiado los distintos casos de factorial, y el primer caso de factorial se llama factor común. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo hacían para sacar factor común en una expresión algebraica? Bien, lo primero que se preguntaban era, ¿existe algún factor común literal en estos términos? Factor común literal no hay. ¿Existe algún factor común numérico, chicos? Ahora sí contesten. Vamos a revisar. ¿Cuál es el factor común? 2. ¿Cómo hacíamos? Sacábamos factor común 2 por, abríamos paréntesis, cerrábamos paréntesis,
y teníamos que buscar la expresión que debería figurar entre este par de paréntesis. Como tenemos 3 términos, entre paréntesis debe figurar una expresión de 3 términos. ¿Cómo hacemos para encontrar el primer término? ¿Qué les decía el profe? Toman el primer término de la expresión algebraica y lo dividen por el factor común. Entonces 2x dividido 2 es una x, o si quieren x. Toman el segundo término y lo dividen por el factor común. Menos 4y dividido 2 es menos 2y. Toman el tercer término y lo dividen por el factor común. 6z dividido 2 es más 3z. ¿Está? De tal manera que si ustedes multiplican el factor común con esta expresión, obtienen la expresión de arriba. Pregunto, ¿así factoriaban el primer caso? ¿Chicos? Sí. ¿Sí o no? profe. ¿Así factoriaban? Así, Claro. ¿no? Muy bien. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Si yo necesito sacar factor común de esta segunda fila, porque estoy viendo que hay un factor común que es 2, extraigo el factor común, ¿sí? Y a esta fila la obtengo dividiendo esta fila por 2. 10 dividido 2, 5, menos 4, perdón, dividido 2, menos 2. O que es lo mismo, dividir por 2, es lo mismo que multiplicar por 1/2. Entonces esta fila la vamos a multiplicar por 1/2 para obtener esta fila. ¿Quedó claro, chicos? Esta es la notación que habría que hacer para indicar qué operación hicimos. ¿Está? ¿Cómo, profe? Esta es la anotación que se suele hacer. No es necesario hacer la anotación, pero es importante para que ustedes de alguna manera indiquen qué operación hicieron. Entonces, si ustedes multiplicaron a la segunda fila por 1/2, para obtener esta segunda fila, lo que hicieron es sacar factor común. ¿Está? Eso lo vamos a ver más adelante nuevamente. Sé que cuesta un poquito. Si no, no anoten esta simbología, ¿sí? No hace falta que lo anoten. Directamente sacan factor común, esta segunda fila, el factor común es 2, y dividen cada uno de los elementos por el factor común y obtienen la segunda fila. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Bueno, Sí, profe. vamos Sí, profe. avanzando. Vamos a la consecuencia de la propiedad 5, que es otra propiedad importantísima para lo que viene, que es la que acabamos de ver en la pantallita anterior. Es esa. ¿Qué dice esta propiedad consecuencia de la propiedad 5? Que si a un determinante de una matriz, ¿sí?, le sumamos una fila o una columna, a una fila o a una columna, una combinación lineal de otra fila o de otra columna, el determinante no cambia. El mismo ejemplito, mire, a la fila 2 y a la fila 3 le hemos sumado una combinación lineal de la fila 1. Por lo tanto, este determinante no cambia respecto de este. Este determinante también es igual a menos 45. Propiedad que recién acabamos de ver. Y la propiedad 6, que también la vimos recién. El determinante de matrices triangulares y diagonales es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Estas son las 4 propiedades importantes que es necesario que las tengan presentes para lo que vamos a ver a continuación. De todos modos, vamos a estar volviendo a estas propiedades. Por eso es que están a propósito resaltadas con color. Hagan captura de esta pantallita y pasamos a la siguiente. Vamos. Bien. Vamos a ver ahora lo que les decía. La relación que existe entre los determinantes de matrices equivalentes. Entonces, hay un teoremita, esto lo tienen en los apuntes de teoría, que dice, si la matriz A es equivalente a la matriz B, ustedes saben que son matrices equivalentes, lo vimos en el capítulo anterior. Para obtener una matriz equivalente a una matriz dada, a la primera le aplicamos transformaciones, ¿sí?, elementales. Y esas transformaciones elementales tienen que ver con las operaciones elementales sobre filas o sobre columnas. ¿Cuántas son? 3. La primera, permutación de 2 filas o 2 columnas. La segunda, suma entre 2 filas o entre 2 columnas. Y la tercera es el producto de una fila por un escalar, distinto de 0 obviamente, o el producto entre un escalar por una columna. Esas son las 3 operaciones que ustedes han aprendido
en el capítulo anterior. ¿Para qué? Para transformar matrices y obtener matrices equivalentes. Puntualmente para escalonar matrices. Y a propósito vamos a repasar ese concepto en esta clase. Supongo, o espero que se acuerden. Bien, ¿qué más dice este teoremita? Entonces, el determinante de la matriz B es igual al determinante de la matriz A por menos 1 elevado a la K, por lambda 1, por lambda 2, por lambda P. Donde K es el número de intercambios entre las líneas, entre filas o columnas que vayamos a hacer para pasar de A a B. Y los lambda sub I son los factores, o son los escalares, que vamos a multiplicar, ¿sí?, a las filas o a las columnas para pasar de la matriz A a la matriz B. Bien, vamos a proponer un ejemplito para entender este teoremita. Bien, lo que vamos a ver, es decir, lo que vamos a ver, escuchen bien, chicos, es ¿qué va pasando con el determinante de esta matriz A, que vamos a tomar como ejemplo, a medida que la vamos transformando, aplicando operaciones elementales sobre filas? Yo lo voy a hacer sobre filas, se puede hacer también sobre columnas. Bien, lo que vamos a ver en este procedimiento es la aplicación de estas tres propiedades, de estas tres primeras propiedades. Si permutamos dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. ¿Está? Si, la segunda propiedad, esta propiedad P3, que dice que podemos extraer factor común a una fila o a una columna. Y esta propiedad, estoy repasando, chicos, ¿qué dice? Esta propiedad dice que a una fila le podemos sumar una combinación lineal de otra fila. Lo mismo pasa con las columnas. Y el determinante no cambia, no cambia. Bueno, vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos con el ejercicio. Repito, lo que vamos a ver es qué sucede con el determinante de esta matriz a medida que a esta matriz la vamos transformando a partir de operaciones elementales sobre filas. Ya repasamos esas operaciones elementales. Bien, ahí está la matriz y ahí está su determinante. Bien, la primera operación que vamos a aplicar es la siguiente. Vamos a permutar la fila 1 con la fila 2. ¿Está? Parte de lo que vamos a ver hoy, ustedes ya lo saben. Entonces, permutemos la fila 1 con la fila 2. Y obtenemos esta matriz, que es equivalente a la matriz A. Fíjense, la primera fila pasó a ocupar la segunda fila, y la segunda pasó a ocupar la posición de la primera fila. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cómo es el determinante de esta matriz respecto al determinante de la matriz A? ¿Cómo es? ¿Iguales? ¿Es el mismo? El mismo, ¿O qué pero pasa? el signo cambia, profe. El signo cambia, exactamente. En virtud, perdón, ¿qué pasó acá? No me deja volver, ahí está. En virtud a esta propiedad, a la P2, en virtud a esa propiedad. Entonces, el determinante cambia de signo. Es decir, este determinante es igual a este determinante, pero cambiado de signo. Entonces, cuando ustedes vayan a permutar dos filas o dos columnas, no se olviden de cambiarle el signo al determinante. Al determinante le ponen un factor igual a menos 1. ¿Ah? Bien, vamos a ver la siguiente operación elemental. Fíjense, y acá presten atención, chicos. Sé que cuesta un poquito entender, ¿sí? Porque dividimos, multiplicamos, no entendemos muy bien, pero con la práctica lo van a ir entendiendo. Fíjense lo que vamos a hacer. Como estoy observando que esta primera fila tiene un factor común, ¿sí? Son múltiplos de 3, entonces, a la primera fila le vamos a multiplicar por este escalar distinto de 0, por 1/3. ¿Para qué? Para obtener unos en la primera fila. Un 1 o los que fueren, no importa. Entonces, si multiplicamos a esta primera fila de esta matriz por 1/3, obtenemos esta primera fila. 3 por 1/3 es 1, 6 por 1/3 es 2 y 3 por 1/3 es 1. ¿Está? Bien. Recuerden que dije, hay un factor común en esta primera fila. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el determinante de esta matriz respecto al determinante, a este determinante? ¿Será el mismo? ¿Cambiará? O dicho de otra forma, este determinante es, o cómo lo podríamos expresar respecto al determinante de esta matriz. Tres ¿Serán veces iguales? más.
Que es el mismo, pero la primera fila se sacó factor común, nomás, profe. Lo Perfecto, multiplica por 3, si no. perfecto, muy bien. Miren, miren, lo que hicimos en otras palabras acá arriba con las matrices es sacar factor común esta primera fila. ¿Cómo se ve Profe, reflejado esto en los determinantes? Bien, lo que ya hicimos en esta propiedad, en la propiedad P3. Es decir, observo que esta primera fila tiene un factor común, extraigo ese factor común. Cuidado, no me olvido de arrastrar ese -1, ¿no? Extraigo el factor común. Entonces, esta fila, ¿cómo se obtiene? Dividiendo cada elemento de esta fila por el factor común. 3 dividido 3, 1, 6 dividido 3, 2, y 3 dividido 3 es 1. Es decir, dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3. ¿Está? Entonces, este determinante es igual a este determinante, es decir, el determinante de esta matriz, multiplicado por 3, como así lo han dicho ustedes. Perfecto, espero que se entienda, chicos. De todos modos, después cuando ustedes trabajen con determinantes, no van a hacer este trabajo con matrices, directamente van a trabajar con los determinantes. Va a ser un poquito más sencillo. Bien, vamos a otra operación elemental. Fíjense, suma entre dos filas. Vamos a sumar la fila 2 con la fila 1. A la fila 2 le vamos a sumar la fila 1. O dicho en otras palabras, recurriendo a esta propiedad, a la consecuencia de la propiedad 5, le vamos a sumar a la fila 2 una combinación lineal de la fila 1. Es decir, la fila 1 multiplicada por el escalar 1. Ahí hay un escalar 1. Entonces, hagamos eso. La primera fila se va a mantener constante, esa no va a modificar, no se va a modificar. Bueno, sumemos la fila 1 con la fila 2, elemento a elemento. 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1 menos 1, 0. Bien. Ahora a esta tercera fila también la vamos a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la fila 3 le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por -5. Es decir, a la fila 3 le estamos sumando una combinación lineal de la fila 1. Entonces, hagamos esta operación elemental. -5 por 1 menos 5 más 3 menos 2, -5 por 1 menos 5 más 1, perdón, -5 por 2 menos 10 más 1 menos 9, -5 por 1 menos 5 más 5, 0. Ahí está la nueva tercera fila. ¿Está? Ahora la pregunta es, ¿cómo es este determinante, el determinante de esta matriz con respecto a este determinante? ¿Cómo son? ¿Iguales o distintos? ¿Iguales? Iguales, en virtud a esta propiedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicimos? A esta fila y a esta fila le sumamos una combinación lineal de la primera fila. Y ahí están las combinaciones lineales. Entonces la propiedad dice que el determinante, ahí está, el determinante de esta matriz es igual a este determinante. No se olviden de copiar estos factores, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Fíjense, yo no elegí estas propiedades, lo mismo que dije anteriormente. Yo no elegí, perdón, no las propiedades, sino estas operaciones elementales sobre filas al azar. ¿Por qué no elegí al azar? Porque yo busqué en esta matriz, y específicamente en esta columna, convertir a todos los elementos en 0, salvo este elemento que resulta ser el pivote. ¿Y para qué? Y para luego, para calcular su determinante, aplicar la regla de Laplace. ¿Está, chicos? Entonces, toda esta expresión es igual al determinante de la matriz A, porque el objetivo es calcular el determinante de la matriz a partir de transformaciones de la matriz. Bien, entonces, el determinante de la matriz A es igual a -1 por 3 por este determinante. Y ahora aplicamos Laplace. ¿Y qué fila o qué columna vamos a elegir? Y bueno, esta columna. ¿Sí? Esta columna, que es la que hemos convertido en 0, salvo este elemento que es el pivote. Entonces, vamos resolviendo. -1 por 3 es igual a -3. Y ahora aplicamos Laplace para resolver este determinante. Elijo esa columna y aplico Laplace. Apliquemos Laplace directamente. Vamos. El primer elemento, que es 1, por su cofactor. Todo esto
es su cofactor. ¿Cómo obtenemos el cofactor? Una vez más repaso este concepto, chicos. Multiplico el signo, ¿sí? Correspondiente a esta posición. ¿Cómo se calcula el signo? Menos 1 elevado a la fila más la columna. Fila 1, columna 3. 1 más 3, 4. Por el menor complementario. ¿Cómo obtenemos el menor complementario? Anulamos fila y anulamos columna. Y los elementos que quedan, 3, 3, menos 2, menos 9, forman parte del menor complementario. ¿Está? Y no hace falta escribir los términos asociados a estos dos elementos que son nulos, porque esos términos se van a anular. Entonces, fíjense, aplicando Laplace, el paso o el desarrollo es muy sencillo. Ahora resolvemos el determinante y multiplicamos. Y obtenemos el resultado que es 63. Está, chicos, repito, este procedimiento que ya lo vimos en esta propiedad, perdón, no sé qué hice, ahí está, acá es. En esta propiedad, ya les dije que este procedimiento se llama el método de Chio, es el método de Chio, que ya lo vamos a ver con otro ejemplo y que ya lo vamos a definir formalmente. Hagan captura de esta pantallita, chicos. De todos modos vamos a seguir trabajando con esto, chicos, no se preocupen. Sí. Ahí en la segunda fila del determinante que está antes de terminar, digamos, la hoja, usted saca factor común de la primera fila y queda 1, 2, 1. Ahí, en ese. Sí. Y abajo, ¿por qué cambió la segunda fila? Ahí la segunda fila está 3, 6, 3. ¿Por qué la cambió si solo sacó factor común de la primera? No. Déjenme ver. O sea, se supone que usted sacó factor común de la primera, ¿y por qué tendría que cambiar la segunda, digamos? ¿Entiende? Muy bien, señor. Muy bien, señor. ¿Cómo se llama usted? Cabello Matías. Para que lo tenga en cuenta, Cabello. Bien. Chicos, posiblemente haya un error acá, porque ¿cómo solemos trabajar cuando trabajamos en Word o cuando trabajamos con alguna aplicación de Microsoft Office? Hacemos el famoso Control-C y el Control-V. Copiamos y pegamos. Entonces posiblemente haya trasladado este error acá. ¿De acuerdo? En la próxima clase lo voy a mirar y lo voy a corregir y lo voy a hacer sacar la captura de esta pantallita. Muy bien. ¿Cómo me dijiste que te llamas? El que vio esto. Hola. Hola. Sí, pero creo que dijo Cabello Matías o Bien, Cabello. Cabello, me voy a acordar. Bueno, chicos. Disculpe, profe. ¿El problema que encontró el compañero? También en la diapositiva que nos mostró ayer en clase presencial también tenía el mismo error que tuvo ahora. Ah, perfecto, bien, bien, lo voy a mirar. Puede pasar, chicos, puede pasar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el error? Disculpe. Esta fila, chicos, esta fila debería ser esta. ¿Sí? Esta fila que está acá debería ser esta. ¿Sí? Y seguramente yo copié este determinante, lo copié acá, y me olvidé de cambiar esto. 2, 1, menos 1. Entonces posiblemente el determinante no sea igual a 63. De todos modos, ustedes pueden resolver aplicando Sarrus y vean si les da 63. Esto lo voy a revisar y lo vamos a ver el jueves. De todos modos, Cabello, por favor me hace recordar, porque necesito que hagan captura de esta pantallita. No quiero que se vayan con el error, chicos. No quiero que se vayan con el error. ¿Está claro? Bueno, seguimos. De todos modos, vamos a ver otro ejemplo. Vemos ahora, chicos, otro método, el método de triangulación o eliminación gaussiana. Este método es sencillito. Este método que se apoya en estas 4 propiedades. Miren, estas 4 propiedades, P2, P3, la consecuencia de la propiedad 5 y la propiedad 6, que ya repasamos, no vamos a volver a mencionarlas. Entonces, veamos en qué consiste el método de triangulación. El concepto, la palabrita lo dice. Lo que vamos a hacer es, dada una matriz cuadrada, obviamente,
¿sí? Antes de calcular su determinante, lo que vamos a hacer es transformar esa matriz en una matriz triangular. ¿Cómo? A partir de operaciones elementales sobre filas. Yo les recomiendo sobre filas. Ustedes pueden hacerlo sobre columnas. ¿Y qué tipo de matriz triangular? La matriz triangular superior. Pueden ustedes transformarla en la matriz triangular inferior, no hay problema, pero yo les recomiendo que la transformen en matriz triangular superior y trabajen sobre filas. ¿Está, chicos? Bien, también se llama escalonar la matriz. Y ustedes saben cómo escalonar una matriz, saben cómo transformar una matriz en una matriz escalonada a partir de operaciones elementales sobre filas. Y para escalonar una matriz, ustedes aplican el algoritmo que se llama eliminación gaussiana o eliminación de Gauss. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es muy parecido a lo que ya trabajábamos cuando transformábamos una matriz en una matriz escalonada. Una vez que tengamos la matriz triangular o la matriz escalonada, vamos a calcular su determinante aplicando esta propiedad. ¿Sí? Esta propiedad dice que una matriz triangular, su determinante se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal. Sencillo, entonces. Sencillo. Ingeniero, Vamos. disculpe, ahí, dada A perteneciente a KN por N, y ahí le ha faltado, ahí, ¿no? Falta algo, me parece ahí. ¿Acá? No, claro, al lado, 2 puntos al lado, que no va algo ahí, la matriz A. No. Dada la matriz A, este es el procedimiento. No falta ahí. Ah, bien. No falta. Perfecto. Bueno, hagan captura y vamos con el ejemplito, chicos. Vamos con el ejemplito. Bien, ahí está, miren, tienen una matriz de orden 4 y vamos a calcular el determinante de esta matriz. Ahora sí calculamos el determinante de una matriz de orden 4, escalonando la matriz, es decir, transformándola en una matriz triangular superior. Atentos acá, chicos, este método es fácil y lo tienen que saber para poder calcular determinantes de orden 4. Bueno, ya conocen un método, que es el método de Laplace. Bueno, ahora vamos a ver este segundo método, el método de triangulación. Bien, ahí está el determinante asociado a esta matriz. Ahí está su diagonal principal. Para triangularla a la matriz tenemos que convertir en 0 a todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, arrancamos con esta primera columna, ¿sí? Y convertimos en 0 a los elementos que están debajo de este elemento. Con lo cual, a este elemento que se encuentra sobre la diagonal principal, es decir, el elemento A sub 1, 1, lo vamos a tomar como pivot. ¿Está? Bien. ¿Qué nos recomendaba el algoritmo de eliminación gaussiana, chicos? Que ese pivot, para evitar errores en los cálculos y para simplificar operaciones, era conveniente que ese pivot sea ¿cuánto? ¿Igual a cuánto, chicos? 1. Igual a 1. ¿Está? No es obligatorio, no es necesario, pero se recomienda que sea igual a 1. Entonces, lo que podríamos hacer a esta primera fila sería sacar factor común menos 3. Y si sacamos factor común menos 3, acá me va a quedar un 1, acá me va a quedar menos 2 tercios, acá me va a quedar 1 tercio, y acá también me va a quedar 1 tercio. Entonces, en lugar, ¿sí?, de simplificar cálculos, nos vamos a complicar más la existencia. Entonces, no me conviene tomar esta primera fila y generar un 1 en esta posición. ¿Qué es lo que podemos hacer? Miren, observemos la segunda fila. En la segunda fila estamos observando que todos los elementos son múltiplos de 2. Son múltiplos de 2. Entonces podríamos sacar factor común esta segunda fila, 2. Pero antes permutamos la primera con la segunda fila. Estas filas las llevamos a ocupar el lugar de la primera fila. Entonces eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces permutamos fila 1 con fila 2. La fila 1 pasa a ocupar el lugar de la fila 2, y la fila 2 pasa a ocupar el lugar de la fila 1. Hay un micrófono abierto. Bien. Entonces, ¿cómo es este determinante respecto a este determinante? ¿Qué pasa con su signo? Cambia. ¿Por qué cambia? Porque hemos permutado 2 filas. Entonces, no se olviden de anotar este menos 1 delante de este determinante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a sacar factor común esta primera fila para obtener el 1 que estábamos buscando. Entonces, sacamos factor común. No se olviden de anotar, de arrastrar este menos 1. Saco factor común 2 de esta primera fila.
Y esta fila, ¿cómo la obtenemos? Dividiendo a cada uno de los elementos por 2. ¿Está? 2 dividido 2, 1, menos 2 dividido 2, menos 1, 4 dividido 2 es 2, 6 dividido 2, 3. Perfecto. O que es lo mismo, multiplicar esta fila por 1/2. Esta notación, si les hace ruido, no hace falta que la anoten. ¿Está? Bien, ya tenemos el 1 que estábamos buscando y que vamos a tomar como pivot. Entonces ahí está la diagonal principal. Tomamos como pivot este elemento y convertimos en 0 a todos los elementos que están por debajo de ese pivot. De la misma forma que trabajábamos cuando escalonábamos una matriz en el capítulo anterior. Entonces, paso siguiente. Copiamos la fila de este determinante, la primera, la que contiene el pivot, de la misma forma. No modificamos esa primera fila. Y no se olviden de arrastrar estos factores. Menos 1 por 2 es menos 2. ¿Está? Bien. Vamos a convertir en 0 este elemento. Y bueno, la pregunta es la misma que nos hacíamos cuando escalonábamos la matriz. ¿Por cuánto debemos multiplicar la fila del pivot para que sumada la segunda fila, este menos 3 se convierta en 0? ¿Por cuánto? 3. Por 3. Entonces multiplicamos a la fila 1 por 3 y le sumamos la fila 2. Vamos por ello entonces. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por menos 1, menos 3 más 2, menos 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Perfecto, ya conseguimos el 0 que estábamos buscando. Nuevamente, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot para que sumada a la tercera fila, generemos un 0 en esta posición? Menos 5. Menos 5. 5. Por menos 5. Entonces, multiplicamos a la fila 1 por menos 5 y le sumamos la tercera fila. Menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0, ahí está. Menos 5 por menos 1, 5 más 4, 9. Menos 5 por 2, menos 10, menos 5, menos 15. Menos 5 por 3, menos 15, más 3, menos 2. Perfecto, ya tenemos el 0 que estábamos buscando. Bien, ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. Multiplicamos a la fila del pivot por 2 y le sumamos la cuarta fila. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por menos 1, menos 2, más 3, 1. 2 por 2, 4, más 6, 10. 2 por 3, 6, más 6, 2. Perfecto, ya tenemos los ceros debajo de este pivot. Y fíjense, este determinante es igual a este determinante. ¿Por qué? Por una propiedad que ya vimos. A la fila 2, a la fila 3 y a la fila 4 le hemos sumado una combinación lineal de la fila 1. Es decir, le hemos aplicado operaciones elementales sobre filas, sumas y productos por un escalar. Perfecto. Bien, sigamos. No se olviden que la tenemos que triangular a la matriz. Ahora vamos a convertir en 0 a estos dos elementos. Es decir, nos concentramos en la segunda columna y convertimos en 0 a estos dos elementos. Con lo cual, tomamos como pivot este elemento que se encuentra sobre la diagonal principal. No podemos tomar este elemento como pivot. Ojo, chicos, si ustedes toman este elemento como pivot para convertir en 0 al 9 y al 1, van a ver que se va a modificar este 0. Entonces vamos a empezar a deshacer la matriz triangular. Cuidado con eso. Siempre se toma como pivot un elemento que esté sobre la diagonal principal. Entonces, copiamos la primera fila, copiamos la fila del pivot como está, esas no van a modificarse, ¿sí? Y al factor este lo anotamos, ojo, lo arrastramos, no nos olvidemos de ese menos 2. Bien, vamos a convertir en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos la fila del pivot para que sumada a la tercera fila generemos un 0 en esa posición? Por 9. Entonces multiplicamos a la fila del pivot, es decir, a la fila 2 por 9, y le sumamos la tercera fila. Entonces, 9 por 0, 0, más 0, 0, ¿sí? 9 por menos 1, menos 9, más 9, 0. 9 por 5, 45, menos 15, 30. 9 por 8, 72, menos 12, 60. Perfecto. Vamos a generar un 0 en esta posición, acá, un 0. Entonces simplemente sumamos la fila del pivot con la cuarta fila, ¿sí? La fila del pivot con la cuarta fila. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 5 más 10, 15. 8 más 12, 20. Muy bien, ya están los ceros debajo de este pivot.
Perfecto. Y este determinante, una vez más, no cambia respecto de este determinante. ¿Por qué? Porque a la fila 2 y a la fila, perdón, a la fila 3 y a la fila 4 le hemos sumado una combinación lineal de la fila 2. Muy bien. ¿Qué nos queda por convertir en 0? A este elemento, al 15. Entonces, ¿qué vamos a tomar como pivot? ¿Qué elemento vamos a tomar como pivot? Este elemento que está arriba y que se encuentra sobre la diagonal principal. No tomen ninguno de estos dos elementos como pivot. Ahora bien, podríamos convertir a este pivot en 1. ¿Sí? Acá no lo convertí en 1 a este menos 1. ¿Sí? Lo trabajé con ese pivot porque no es necesario que el pivot sea 1. Es recomendable, sí, pero no es necesario. Ahora, este 30, ¿sí? Lo tomamos como pivot. Si ustedes quieren, lo convierten en 1. ¿Qué deberían hacer? Deberían sacar factor común a toda esta fila, el factor común 30. Pero yo lo voy a trabajar con 30 como pivot. No lo voy a convertir en 1, porque es fácil convertir en 0 a este 15. Entonces lo tomamos como pivot a 30. Bien, si ustedes tienen dudas o les cuesta, conviertan en 1 a ese pivot. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot para que sumada a la cuarta fila generemos un 0 en esa posición? ¿Por cuánto? Menos un medio. Menos un medio. Entonces copiamos la primera, la segunda y la tercera fila tal cual está. Y multiplicamos por menos un medio. A muchos les sale rápido, digamos, el factor o el escalar por el cual te deberían multiplicar a la fila del pivot para que sumada a la cuarta fila me dé un 0 como resultado en esta posición. Entonces, y convertir en 1 me va a implicar un paso más. Entonces, si lo puedo hacer, háganlo. Así acortan, ahorran pasos, y sobre todo en el parcial, porque en el parcial siempre falta tiempo. Bien, entonces, multiplicamos a la fila del pivot por menos un medio y le sumamos la cuarta fila. Fíjense que estos ceros no van a cambiar, esos ceros se mantienen, ¿sí? Menos un medio por 0, 0 más 0, 0, no cambia. Bien, vamos con esta directamente. Menos un medio por 30 es menos 15, más 15, 0. Menos un medio por 60 es, ¿cuánto? Menos 30, más 20, menos 10. ¿Está? Bien, ahí está la diagonal principal, y ya están convertidos en 0 todos los elementos que están debajo de esa diagonal principal. Es decir, acabamos de obtener nuestra matriz triangular, o matriz escalonada. ¿De acuerdo? Toda esta expresión, menos 2 por este determinante, es igual al determinante de la matriz A. Entonces el determinante de la matriz A va a ser igual a menos 2, a este factor, no nos olvidemos de ese factor, por el valor de este determinante, que es el determinante de una matriz triangular. ¿Cómo se obtiene el determinante? Multiplicando los elementos de la diagonal principal. 1 por menos 1, por 30, por menos 10. Resuelvo estos productos y obtengo el valor del determinante, que es igual a menos 600. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Fíjense que este método es mucho más fácil. Obviamente hay que aplicar operaciones elementales, pero operaciones elementales sobre fila ustedes manejan bien. Yo no sé si vale la pena aplicar Laplace. También podrían hacer Laplace, elegir una fila o una columna. Pero no hay ceros, entonces van a tener que elegir cualquier fila o cualquier columna y aplicar Laplace. Y Laplace, el desarrollo de Laplace, si eligen una fila o una columna, va a tener 4 términos. Y cada término va a tener un determinante de orden 3. Entonces, para mí, sería un poquito más trabajoso. Salvo que convirtamos los elementos de una columna o de una fila en ceros, salvo el pivote. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La regla de Chio, o el método de Chio. ¿Está? Hagan captura de esta primera pantallita. De todos modos, en la próxima clase vamos a volver a repasar el método de triangulación. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Profe, siempre tenemos que hacer por un medio para obtener 0. ¿Cómo? Cuando ya estamos ahí, para obtener, exactamente, siempre hay que hacer por un medio para obtener 0. Claro, porque vos tenés que preguntarte, a ver, ¿por cuánto debería multiplicar al pivot
¿Por cuánto? ¿Por qué numerito debería multiplicar al pivot para que sumado 15 me dé 0? Suponte, pienso en Sí, 2. sí. 2 por 30 me da 60, más 15 me da 75, no lo convierte en 0. ¿Está? Por eso es que, Pero como a algunos multiplicando les cuesta porque no tienen práctica. Después ya con la práctica sale rápido, chicos. Bueno, al que le cueste, porque todavía no tiene práctica, bueno, conviertan en 1 al pivot. Es decir, saquen factor común toda la fila 30. Entonces ya no es fácil. Pero van a hacer un paso más. Van a hacer un paso más. Bien. Vamos al método Chio. El método Chio se basa en estas dos propiedades. En la propiedad 3 y en esta propiedad, en la consecuencia de la propiedad 5. En el método Chio no vamos a permutar filas ni columnas, no hace falta, ¿sí? Y tampoco vamos a aplicar esta propiedad porque en el método Chio no vamos a convertir una matriz en una matriz triangular. Bien, vamos a, creo que es acá, método Chio. Bien, entonces, dada una matriz cuadrada, siempre cuadrada porque solo las matrices cuadradas admiten determinantes, están asociados a un determinante. ¿En qué consiste el método Chio? Chicos, hay dos formas de aplicar el método Chio, lo vamos a ver en las dos formas, los dos métodos, los dos procedimientos. El primero se llama el método desarrollado de Chio. Bien, ¿en qué consiste este método desarrollado? Escuchen bien. Primer paso, se elige un elemento, ¿sí? Cualquier elemento de la matriz, pero ese elemento es recomendable que sea 1. Yo se los aconsejo que sea 1. Y lo vamos a tomar como pivot. Pueden tomar un elemento cualquiera distinto de 1, pero van a empezar a flaquear con los cálculos. Entonces, elijan como pivot un 1. Ahora, la pregunta es, ¿y si no tengo un 1 en la matriz? Bueno, lo generamos. ¿Y cómo lo generamos? Escogemos una fila o una columna y le sacamos un factor común. ¿Está? A toda la fila o a toda la columna para obtener el pivot. ¿Qué hacemos en el paso siguiente? Reducimos a 0 todos los elementos de la fila o de la columna del pivot, salvo el pivot. ¿De acuerdo? Eso ya lo hicimos anteriormente en esta clase con matrices de orden 3. Ahora vamos a trabajar con una matriz de orden 4. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo paso, lo que vamos a hacer una vez que tengamos el pivot, vamos a convertir a los elementos de la fila del pivot en ceros a partir de operaciones elementales sobre columnas. O bien, convertimos en 0 a los elementos de la columna del pivot a partir de operaciones elementales sobre filas. Ojo con esto, chicos. ¿Está? En los ejemplitos anteriores hemos convertido en 0 a los elementos de una columna, salvo al pivot. Y hemos trabajado con operaciones elementales sobre filas. Ahora, a propósito, para que ustedes vean que también se puede trabajar sobre columnas, vamos a hacer 0, vamos a convertir en 0 a los elementos de la fila del pivot. Con lo cual vamos a tener que trabajar con operaciones elementales sobre columnas. Cuando logremos este paso, en el último paso se aplica Laplace. Vamos por ello, hagan captura de esta diapositiva y pasamos al ejemplo que viene. Bien, vamos con este ejemplito. Bien, tenemos una matriz de orden 4. Es la misma matriz que hemos resuelto aplicando el método de triangulación. Así que me debería dar el mismo resultado, ¿sí? Y vamos a aplicando el método, aplicando el método Chio, el método desarrollado. Vamos. Primer paso dice buscar un pivot igual a 1. Fíjense que acá en el determinante no tenemos ningún elemento igual a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, tenemos varios caminos, chicos. Por ejemplo, veamos la primera fila. A la primera fila le podemos sacar factor común. ¿Cuánto? Para obtener unos. Hace falta uno solo. Menos 1. Podemos sacar a la primera fila el factor común menos 1. Entonces me va a quedar 3, menos 2, 1 y 1. Voy a tener 2 pivots. Cualquiera de esos dos los tomo para trabajar contigo. Bien, yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo que hice con el método de triangulación. Observo que esta segunda fila, miren, la segunda fila tiene un factor común que es 2. Entonces extraigo factor común 2 de la segunda fila
Y la segunda fila entonces de este determinante se obtiene dividiendo esta segunda fila por el factor común. Y ahí tenemos el pivot, ahí está nuestro pivot. Obtener los elementos de esta segunda fila al sacar factor común, no se olviden que implica multiplicar a toda esta fila por un medio, o que es lo mismo dividir esta fila por 2. Bien, no hace falta esta notación, chicos. Si les hace ruido, saquen esa notación. Ya tenemos nuestro pivot, ahí está. Lo tomamos a ese elemento como pivot, al 1. Podría ese pivot estar en cualquier posición de la matriz, en cualquier posición. No hace falta que esté ubicado específicamente en esa posición. Bien, ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué dice? Atención acá, la regla de Tío. Debemos convertir en 0 todos los elementos de la columna del pivot. Es decir, deberíamos convertir en 0 al menos 3, al 5 y al menos 2. Si queremos convertir en 0 los elementos de la columna del pivot, vamos a tener que trabajar con operaciones elementales sobre filas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a convertir en 0 los elementos de la fila del pivot. Es decir, vamos a convertir en 0 a menos 1, a 2 y a 3. Entonces vamos a tener que trabajar sobre columnas. Sobre columnas, chicos. Entonces, empecemos convirtiendo en 0 a este elemento. No hemos trabajado, presten atención acá, no hemos trabajado sobre columnas. Es la primera vez que vamos a trabajar con operaciones elementales sobre columnas. Pero se trabaja de la misma forma, chicos. De la misma forma. Vamos por ello entonces. Vamos a convertir en 0 a este elemento. Con lo cual, vamos a copiar esta primera columna, la columna del pivot, tal cual está. No se modifica la columna del pivot. Ahí está. Y no nos olvidemos de trasladar este factor, de arrastrar este factor. Perfecto. Bien, vamos a poner 0 a este elemento. La pregunta es, atención, ¿por cuánto multiplicamos a la columna del pivot para que sumada esta segunda columna, este menos 1 se convierta en 0? Por 1. O simplemente sumamos la columna del pivot con esta segunda columna. ¿Está? Bien, ahí está. Sumamos la columna 1 con la columna 2. Columna 1 más la columna 2. Menos 3 más 2, menos 1. 1 menos 1, 0. 5 más 4, 9. Menos 2 más 3, 1. Perfecto. Bien, ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. Nuevamente la pregunta. ¿Por cuánto debemos multiplicar la columna del pivot para que sumada a esta tercera columna obtengamos un 0 en esta posición? ¿Por Menos cuánto? 2. Menos 2. Por menos 2. Entonces multiplicamos a la columna del pivot por menos 2 y le sumamos la tercera columna. ¿Está? Entonces, menos 2 por menos 3, 6 más 2, perdón, menos por 3, ¿cuánto? Menos 1, perdón, me estoy equivocando, chicos, corríjanme. Menos 2 por menos 3. 6. Profe, menos 1, 5. 6 positivo. 6 menos 1, 5. Vamos a ir un poquito más lento. El hecho de ir rápido me pierdo. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hagan el parcial, no hagan rápido. ¿Sí? Por lo menos para resolver un determinante. Háganlo despacio. Porque como les dije siempre, hay posibilidad de meter la pata en algún cálculo. Entonces siempre hay que ir despacio. Yo voy rápido por apurarme y meto la pata. Entonces, menos 2 por menos 3 es 6 menos 1 es 5. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Ahí está el 0 que estábamos buscando. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 5, menos 15. Menos 2 por menos 2, 4 más 6, 10. Perfecto. Bien, si vamos despacio no nos equivocamos. Vamos. ¿Cómo hacemos para convertir en 0 este elemento? La pregunta es ¿por cuánto multiplicamos a la columna del pivot para que sumada esta cuarta columna generemos un 0 en esta posición? Menos 3. Perfecto, por menos 3. Menos 13 1. Sí. Menos 3, ¿verdad? Entonces Sí, menos 13 multiplicamos 1. a la columna del pivot por menos 3 y le sumamos la cuarta columna. Menos 3 por menos 3 es 9. Menos 1, 8. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 5, menos 15 más 3, menos 12.
Menos 3 por menos 2 es 6 más 6, 12. Perfecto. Miren, ya convertimos en 0 la fila del pivot, salvo el pivot. ¿Sí? Todos los elementos están convertidos en 0. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dice el método de Chio? Ahora apliquemos Laplace. ¿Y qué fila o qué columna vamos a elegir? Y bueno, esta fila. La fila del pivot, ¿sí? A la cual hemos convertido en 0, salvo el pivot. Y ahora, aplicando Laplace, van a ver que el desarrollo del Laplace se reduce a un solo término. Vamos entonces. No se olviden que estamos calculando el determinante de la matriz A. Entonces el determinante de la matriz A va a ser igual a 2 por este determinante. 2 por este determinante. Y este determinante lo resolvemos aplicando Laplace. Bien, ¿qué dice Laplace? Este elemento, ahí está, por su correspondiente cofactor, más este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor. Bien, estos tres términos se anulan, ¿sí? No hacía falta ni siquiera de escribirlos. Yo lo escribí para que ustedes lo vean. Se anula. Entonces, este desarrollo de Laplace, que tiene 4 términos, se reduce a uno solo, a este único término. Miren de fácil es. Entonces, reemplazando, nos queda 2 por el elemento Q1 por el cofactor asociado a este elemento. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicando el signo, menos 1 elevado a la fila 2 más la columna 1, ¿sí? Por el menor complementario asociado a este elemento. Esto me da menos 1 elevado a la 2 más 1, menos 1 elevado al cubo. Y el menor complementario, ¿cómo obtenemos el menor complementario asociado a este elemento? Va a ser un determinante de un orden menor, es decir, de orden 3. ¿Y cómo obtenemos los elementos? Anulamos fila y anulamos columna del elemento. Y los elementos que quedan, menos 1, 5, 8, 9, menos 15, menos 12, 1, 10, 12, forman parte del menor complementario. ¿Está, chicos? Ahora queda resolver este determinante de orden 3. ¿Puedo aplicar Chio? Sí, podemos aplicar Chio. Y ahí tenemos un pivot. Vuelvo a aplicar Chio, tomo este 1 como pivot y convierto en 0 a estos dos elementos o a estos dos elementos. Pero vale la pena, y bueno, si ustedes están acostumbrados a Chio, digo a la regla de Sarrus, bueno, apliquen la regla de Sarrus. Como yo les dije, si tengo un determinante de orden 3, yo personalmente aplico la regla de Sarrus. Se pueden aplicar la regla de Sarrus. Salvo que la consigna diga aplicar en todos los casos la regla de Chi. Y ahí sí tendrían que volver a aplicar la regla de Chi. Bien, entonces, si resolvemos este producto, nos da menos 2, y el desarrollo de este determinante aplicando la regla de Sarrus, ahí lo tienen al desarrollo. Si hacen la suma, multiplican y obtienen el valor del determinante, que es menos 600. ¿Está, chicos? Espero que haya quedado claro. Sí. Hagan captura, vamos. Y vemos ahora el método directo. El método directo de la regla de Chio, del procedimiento directo. En el procedimiento directo no se aplican estas operaciones elementales sobre filas. Es directo, a partir de este determinante, se obtiene directamente este determinante. Personalmente a mí me gusta el método directo para Chio, ¿sí? Porque es mucho más rápido. Pero hay que tener cuidado con los cálculos, porque todos los cálculos se hacen mentalmente. Hay que tener mucho cuidado. Vamos entonces con el método directo de Chio. Hagan captura. Bien, vamos a resolver, fíjense, el mismo determinante. Vamos a resolver el mismo determinante de forma directa. Ahí está el determinante. Para aplicar la forma directa a través de Chio, necesitamos sí o sí un pivot igual a 1. Sí o sí. Acá sí o sí tiene que ser un pivot igual a 1. Entonces, o buscan un pivot en la primera fila o buscan un pivot en la segunda fila. Yo voy a buscar un pivot en la segunda fila como lo hice anteriormente. Entonces saco factor común, la segunda fila, ahí está el factor común, y divido toda la segunda fila por 2 y obtengo esta nueva segunda fila. O que es lo mismo, multiplico a la fila 2 por un medio. Y ahí está nuestro pivot. Ahí está el pivot. Perfecto, ahí está el pivot.
Bien. ¿Qué dice la forma directa? La forma directa dice que a partir de este determinante de orden 4 vamos a obtener directamente un determinante de orden 3, de un orden menor. Bien, pero antes a este determinante tenemos que multiplicarle el pivot, aunque no tiene sentido porque es 1, pero hay que multiplicarle el signo asociado al pivot. ¿Cómo se obtiene el signo de esta posición? Eso ya lo sabemos. Menos 1 elevado a la fila 2 más la columna 1. 2 más 1 es 3. Menos 1 elevado al cubo. Y no se olviden de arrastrar este factor, el 2. No se olviden. Bueno, y ahora vamos a obtener el determinante de orden 3 en forma directa, sin operaciones elementales sobre filas o sobre columnas. ¿Cómo se hace? Presten atención, chicos. Se anula columna y se anula fila del pivot. Ahí están. Y los elementos que han quedado resaltados con color, ¿sí?, me van a ayudar a encontrar los elementos de este determinante de orden 3. Estos 3 elementos pintaditos con violeta me van a ayudar a encontrar los 3 primeros elementos de la primera fila. Estos elementos pintaditos con verde me van a ayudar a encontrar los elementos de la segunda fila. Y estos, los elementos de la tercera fila. Fíjense qué fácil que es. Solo se requiere de práctica. ¿Sí? De práctica. Yo particularmente, si estuviera en un parcial y me piden resolver un determinante de orden 4, aplicaría CHIO en forma directa, porque es rápido. Es rápido. Bien, veamos cómo se hace. Entonces, para encontrar el primer elemento, voy a tomar el lápiz, el primer elemento de la primera fila, vamos a trabajar. Dijimos que estos 3 elementos me permiten encontrar los elementos de la primera fila. Este primer elemento me ayuda a encontrar el primer elemento de la primera fila. Este elemento, el segundo elemento. Este elemento, el tercer elemento. ¿Está? Bueno, empecemos con este primer elemento de la primera fila. Vamos a trabajar con el pivot, con este elemento y con estos 2 elementos con los cuales forman un rectángulo. Fíjense, forman los vértices de un rectángulo, estos 4 elementos. Bien. ¿Cómo se obtiene este numerito? Atención. Hago el producto de la diagonal que contiene al pivote. Es el primer producto que tengo que hacer. 1 por 2, 2, menos el producto de la diagonal transversal. Menos 3 por menos 1 es 3. Ahí está. 2 menos 3 va a ser el resultado o el elemento de la primera fila. ¿Cómo hacemos para encontrar este segundo elemento? El segundo elemento de la primera fila. ¿Con qué elemento vamos a trabajar? Con menos 1, con el pivot y estos 2 elementos con los cuales forman un rectángulo. Fíjense, un rectángulo por menos 3, menos 1, 2 y 1. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar este elemento? Hago el producto de la diagonal que contiene el pivot, 1 por menos 1, menos 1, y le resto, ¿sí? Le resto el producto de la diagonal transversal, 2 por menos 3, que es menos 6. Muy bien, ¿se va entendiendo, chicos? Sí. Chicos, Sí, ¿cómo profe. hacemos para encontrar este elemento? Quiero que me ayuden. Trabajamos con el pivot. ¿Con qué otro elemento? Con el menos 3 de arriba. El Con el de 1. los 3. Con menos 1. ¿Con qué otros 2 elementos? Con Con menos el 3. 3. Con el este 3 y el 3. 3. Y el Con menos 3. menos 3. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bien, ahora hacemos producto de la diagonal que contiene al pivot, 1 por menos 1, menos 1. Menos el producto de la diagonal transversal, 3 por menos 3, menos 9. ¿Se entiende? Vamos ahora a los elementos de la segunda fila. Este elemento de la segunda fila. ¿Con qué elemento vamos a trabajar? Escucha, vamos. Con el pivot, ¿con qué otro elemento? Ahí lo estoy indicando. Con la fila 4 y ¿qué otros menos 2 elementos? menos 1. Menos 1, Y 5, perfecto. Hacemos el producto de la diagonal que contiene el pivot, 1 por 4, 4, ahí está, menos el producto de la diagonal transversal, 5 por menos 1, menos 5. ¿Está?
Y así vamos encontrando todos los demás elementos. Para encontrar este elemento, trabajo con este elemento, con menos 5, el pivot y estos dos elementos, el 5 y el 2. Entonces, 1 por menos 5 menos 5 por 2, 10. Para encontrar este elemento, trabajo con 3, con el pivot y con estos dos elementos. 1 por 3, 3 menos 5 por 3, 15. Bien, para encontrar el primer elemento de la tercera fila, trabajamos con este 3, con el pivot y estos dos elementos. 1 por 3, 3 menos 2 por menos 1, 2. Para encontrar este elemento. Díganme, ¿con qué elementos trabajamos para encontrar este elemento? Vamos. Con el pivot, con el 6, con el menos 2 y el 2. Muy bien, con esos 4 elementos. Forman los vértices de un rectángulo, lo ven claramente. 1 por 6, 6, menos 2 por menos 2, menos 4. Y para encontrar este elemento, vamos a quitar las anotaciones. Para encontrar este elemento trabajamos con el pivot, el 6, con 3 y con menos 2. 1 por 6, 6, menos 2 por 3, menos 6. ¿Qué queda por hacer ahora? Y bueno, resolver las sumas en cada uno de los elementos. Y ahí obtenemos nuestro determinante. 2 menos 3 menos 1, 1 más 6, 5, menos 1 más 6, perdón, 5, menos 1 más 9, 8, 4 más 5, 9, y así vamos resolviendo. Y ahí está nuestro determinante. Después ustedes con la práctica, a partir de este determinante, obtienen directamente este determinante, haciendo los cálculos mentalmente. Hacemos, por ejemplo, para encontrar este elemento, 1 por 2, 2, menos 3 por 1, es decir, 2 más 2 menos 3, que me da menos 1. ¿Está? Sí, Entonces, sí. con la práctica, chicos, a partir de este determinante, van a obtener directamente este determinante. Entonces, la regla de Chivo en forma directa es mucho más rápida. Y sobre todo cuando no cuentan con mucho tiempo. Fíjense que este determinante es igual a este que obtuvimos. Este lo obtuvimos a partir de operaciones elementales sobre columnas, convirtiendo en 0 los elementos de la fila de pivot. En cambio acá lo hicimos en forma directa. ¿De acuerdo? Profe, ¿se puede seguir aplicando la regla de Chivo de forma recursiva Sí. hasta llegar a un ejemplo. elemento? Lo digo, por Hasta llegar ejemplo, a un si es que lo elemento, quisiera hacer exactamente. a un ordenador, para calcular el determinante en programa, Sí. sería una función recursiva. Sí, Hay que llegar al... exactamente. Es más, el método de Laplace, porque este método de Chivo se apoya en el método de Laplace. ¿Y qué dijimos? Que el método de Laplace se basa en la definición inductiva o recursiva o recurrente. Y que sea recursiva o recurrente es lo que me estás diciendo vos. Es decir, a un determinante de orden 4 le aplico Chivo y obtengo un determinante de orden 3. ¿Puedo aplicar nuevamente Chivo? Aplicamos nuevamente Chivo, ¿sí? Y obtengo un determinante de orden 2. Quiero aplicar Chivo en el determinante de orden 2, lo puedo hacer para obtener un determinante de orden 1. Eso significa que el método sea recursivo o recurrente o inductivo. Muy bien, señor. Bien. Podrían ustedes volver a aplicar Chivo tomando como pivot este 1. ¿Está? Pero como ustedes están acostumbrados, al igual que yo, a trabajar con la regla de Sarrus, yo aplicaría regla de Sarrus. Y a propósito, apliqué la regla de Sarrus. Y obtuve 300, ¿sí? Y multiplico por menos 2 y el determinante es igual a menos 600, que es el mismo numerito que obtuvimos acá. ¿Está, chicos? De todos modos, en la próxima clase vamos a volver a repasar esta regla, este método de Chivo, en forma directa.